En la colonia Lomas del Encino, las casas tenían jardines perfectamente cuidados, automóviles relucientes y puertas que casi nunca permanecían abiertas. Era una zona tranquila, habitada por familias que habían trabajado durante años para alcanzar una vida cómoda. Desde la calle, todo parecía estar en orden. La casa de Dan y Olivia Whitmore era una de las más grandes de la colonia. Tenía 2 plantas, amplios ventanales, una cocina de mármol y una pequeña terraza donde Olivia acostumbraba tomar café por las tardes. Dan era un hombre serio, dedicado a su negocio de construcción. Olivia, en cambio, era sociable, elegante y muy cuidadosa con cada detalle de su hogar. Vivían con su hija Andrea, de 22 años, y con Jane, una mujer de 49 años que desde hacía 6 años acudía 3 veces por semana para ayudar con la limpieza, la ropa y algunas labores domésticas. Jane conocía aquella casa mejor que muchas personas de la familia. Sabía qué puerta rechinaba, dónde guardaba Olivia sus documentos, qué cajón utilizaba Dan para sus relojes y hasta qué taza prefería Andrea para beber café. Era una mujer reservada, puntual y trabajadora. Jane, no sé qué haríamos sin ti, le decía Olivia con frecuencia. Jane sonreía. Mientras ustedes estén contentos, yo también lo estoy. Nunca imaginó que aquella confianza terminaría convirtiéndose en una acusación capaz de destruir su reputación. Todo comenzó un jueves por la tarde. Olivia había recibido unas joyas que pertenecían a su madre. Un collar de perlas, unos pendientes de diamantes y un broche antiguo que había permanecido guardado durante años. Aquella noche los colocó dentro de una pequeña caja de seguridad instalada en su dormitorio. Mañana voy a llevar el collar a la joyería, le comentó a Dan durante la cena. Quiero que revisen el cierre. Entonces no lo dejes fuera, respondió él. Ya está guardado. Andrea escuchaba desde el otro lado de la mesa. Mamá, ¿vas a usarlo para la cena de la próxima semana? Olivia sonrió. Si te portas bien, quizá te lo preste. La conversación terminó entre risas. A la mañana siguiente, Jane llegó a las 8. Limpió la cocina, cambió las sábanas y después subió al dormitorio principal para ordenar. Olivia había salido a llevar a Andrea a una cita médica. Dan se encontraba en su oficina. A las 11:30, Jane terminó su trabajo. Antes de marcharse, pasó frente al dormitorio de Olivia y observó que la puerta estaba entreabierta. No entró. Bajó las escaleras, tomó su bolso y salió. Aquella misma tarde, Olivia abrió la caja de seguridad. El collar había desaparecido. Dan. Gritó desde el dormitorio. Él subió corriendo. ¿Qué pasó? Olivia tenía las manos temblorosas. El collar, ya no está. ¿Estás segura? Lo puse aquí ayer. Estoy completamente segura. Andrea llegó minutos después. ¿Qué ocurre? Olivia la miró con los ojos llenos de angustia. Desapareció el collar de tu abuela. Andrea quedó paralizada. ¿Qué? Dan revisó la habitación. Después llamó a Olivia aparte. ¿Quién estuvo aquí hoy? Ella tardó unos segundos en responder. Jane. El silencio que siguió fue pesado. Andrea bajó lentamente la mirada. No puede ser. Dan frunció el ceño. No estamos diciendo que haya sido ella. Pero su voz ya no sonaba convencida. Olivia tomó el teléfono. Voy a llamarla. Jane contestó casi inmediatamente. Sí, señora Olivia. Jane, necesito preguntarte algo. Claro. ¿Entraste hoy a mi dormitorio? Jane permaneció callada unos segundos. Sí, señora. Entré para hacer la cama. ¿Viste la caja de seguridad? La vi, pero no la toqué. Olivia cerró los ojos. El collar de mi madre desapareció. Al otro lado de la línea, Jane respiró profundamente. Señora, yo no lo tomé. Nadie te está acusando. Pero lo está pensando. Olivia no respondió. Jane continuó con voz quebrada. Usted sabe cuánto necesito este trabajo. Tengo una familia que mantener. Jamás haría algo así. Jane, mañana hablaremos. Por favor, créame. La llamada terminó. Dan permaneció junto a la ventana. Olivia, debemos revisar todo antes de sacar conclusiones.
¿Y si realmente fue ella? Andrea intervino. Mamá, Jane lleva años con nosotros. Precisamente por eso conocía perfectamente la casa. Nadie volvió a hablar. Esa noche, Jane no pudo dormir. Se sentó en la cocina de su pequeña vivienda, mirando sus manos. Había dedicado 6 años a aquella familia. 6 años entrando por la misma puerta. 6 años ganándose su confianza. Y ahora bastaba con que faltara una joya para que todo aquello pareciera no significar nada. Mientras tanto, en la casa de Lomas del Encino, alguien permanecía despierto. Alguien que sabía exactamente dónde había estado el collar. Y que también sabía que la sospecha ya había encontrado a su primera víctima. A la mañana siguiente, la tranquilidad de Lomas del Encino había desaparecido para la familia Whitmore. Olivia apenas había dormido. Durante toda la noche había intentado recordar cada detalle relacionado con el collar de su madre. Lo había guardado en la caja de seguridad el jueves por la noche. De eso estaba segura. También recordaba haber visto a Jane entrar al dormitorio al día siguiente. Aquella coincidencia comenzaba a atormentarla. Dan, más prudente, había pasado parte de la madrugada revisando las cámaras de seguridad de la casa. Había una instalada en la entrada principal y otra que vigilaba el acceso al jardín. No existía ninguna dentro de las habitaciones. A las 8 de la mañana, llamó a Olivia. Tenemos que hablar. Ella apareció en la puerta del estudio. ¿Encontraste algo? Dan negó con la cabeza. La cámara muestra a Jane entrando a las 8:12 y saliendo a las 11:37. Olivia permaneció inmóvil. ¿Y nadie más entró? No. Entonces. Dan levantó una mano. Eso no demuestra que ella lo haya tomado. Olivia respiró profundamente. Dan, ¿quién más pudo hacerlo? Él no respondió. En ese momento apareció Andrea. Papá, mamá. Los dos voltearon. ¿Qué ocurre? Preguntó ella. Estamos revisando las cámaras, respondió Dan. Andrea permaneció unos segundos en silencio. Hay algo que no les dije. Olivia sintió un nudo en el estómago. ¿Qué cosa? El jueves por la noche entré al dormitorio de ustedes. Dan la miró fijamente. ¿Para qué? Andrea bajó los ojos. Quería buscar unos documentos. Mamá me pidió que los guardara la semana pasada. Olivia frunció el ceño. ¿Viste la caja? Sí. ¿La abriste? No. Dan se acercó. Andrea, necesito que seas completamente sincera. La joven levantó la mirada. Lo soy. Su voz temblaba. ¿Viste el collar? Andrea tardó demasiado en responder. Sí. Olivia palideció. ¿Por qué no nos dijiste? No pensé que fuera importante. Claro que era importante. Exclamó Olivia. Andrea retrocedió. Mamá, no me grites. Olivia se llevó una mano al rostro. Perdóname. Dan intervino. ¿A qué hora entraste? Como a las 9. ¿Y después? Bajé a la cocina. ¿Estás segura? Andrea asintió. Sí. Dan no dijo nada más. A las 10 de la mañana, Jane llegó a la casa. Había pensado no regresar. Durante el trayecto había considerado renunciar. Tal vez aquello evitaría más problemas. Aún así, necesitaba explicar que era inocente. Olivia abrió la puerta. Durante unos segundos ambas mujeres se miraron. Jane llevaba los ojos cansados. Señora Olivia. Pasa. Jane entró lentamente. Dan estaba sentado en la sala. Andrea permanecía junto a la escalera. La tensión era evidente. Jane, dijo Dan, necesitamos hacerte algunas preguntas. Ella asintió.
Pregunten lo que quieran. ¿Cuándo limpiaste el dormitorio, tocaste algo de la caja? No. ¿Viste el collar? Jane apretó las manos. No. Olivia la observó atentamente. Jane, necesito que entiendas nuestra posición. La mujer respondió con tristeza. La entiendo, señora. Lo que no entiendo es cómo después de 6 años pueden mirarme como si fuera una ladrona. Andrea bajó la cabeza. Jane continuó. Yo he entrado a esa casa cuando ustedes estaban fuera. He tenido acceso a sus cosas. Nunca faltó nada. Lo sabemos, dijo Olivia. Entonces créame. La voz de Jane se quebró. Mi esposo murió hace 3 años. Desde entonces ese trabajo ha sido lo que me permitió mantener a mis hijos. Si pierdo su confianza, ¿qué me queda? Olivia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No quiero hacerte daño. Pero ya me lo están haciendo. El silencio fue absoluto. Dan se levantó. Nadie ha presentado una denuncia. Jane respiró profundamente. Todavía. Aquella palabra quedó suspendida en el aire. Antes de marcharse, Jane miró a Olivia. Señora, yo no tomé ese collar. Y algún día usted va a descubrir quién lo hizo. Salió de la casa. Andrea observó por la ventana cómo caminaba hacia la calle. Mamá. Olivia no respondió. ¿Qué? Creo que debemos darle otra oportunidad. Dan miró a su hija. No se trata de oportunidades. Se trata de encontrar la verdad. Esa tarde llamaron a un cerrajero para revisar la caja de seguridad. El hombre examinó la cerradura. No hay señales de que haya sido forzada. Olivia sintió un escalofrío. Entonces alguien la abrió con la combinación. Dan se quedó pensativo. ¿Quién conoce la combinación? Olivia respondió inmediatamente. Yo. Después miró a Dan. Tú. Hubo una pausa. Andrea se acercó lentamente. ¿Y alguien más? Olivia la miró. No. Andrea tragó saliva. Mamá. ¿Qué? La joven negó con la cabeza. Nada. Esa noche, mientras Dan y Olivia revisaban fotografías antiguas para comprobar cuándo habían visto por última vez el collar, Andrea subió sola a su habitación. Cerró la puerta. Sacó su teléfono. Había recibido un mensaje de un número desconocido. ¿Ya sospechan de ella? Andrea quedó paralizada. Miró la pantalla durante varios segundos. Después escribió. Sí. La respuesta llegó inmediatamente. Entonces todo está saliendo como estaba previsto. Andrea dejó caer el teléfono sobre la cama. Por primera vez comprendió que aquello podía ir mucho más lejos de lo que había imaginado. Y, mientras la familia buscaba una explicación dentro de la casa, alguien comenzaba a preocuparse por una evidencia que todavía no había sido descubierta. Durante los 2 días siguientes, la casa de Dan y Olivia dejó de sentirse como un hogar. Cada habitación parecía guardar un secreto. Olivia caminaba por los pasillos recordando las palabras de Jane. Cuanto más pensaba en aquella conversación, más incómoda se sentía. La mujer había trabajado durante 6 años en su casa sin que jamás desapareciera un objeto. Aún así, el collar seguía sin aparecer. Dan había decidido no presentar una denuncia hasta tener pruebas. No quiero acusar a una persona inocente, le dijo a Olivia. Ella permaneció sentada frente a la ventana. Yo tampoco. Entonces debemos investigar. ¿Y si fue Jane? Dan la miró. Entonces tendremos que demostrarlo. Aquella misma tarde, Andrea regresó temprano de la universidad. Al entrar, encontró a su madre en la sala. Mamá, ¿todavía estás buscando el collar? Sí. Andrea dejó el bolso sobre un sillón.
Tal vez deberíamos olvidarnos de él. Olivia levantó la mirada. ¿Olvidarnos? Es una joya. Era de mi madre. Lo sé. Entonces sabes lo que significa para mí. Andrea se quedó callada. Olivia observó su rostro. ¿Te ocurre algo? No. Estás muy nerviosa. Estoy cansada, nada más. Olivia quiso creerle. Aquella noche, Dan decidió revisar nuevamente las grabaciones de las cámaras. Esta vez observó cada movimiento con mayor atención. A las 9:17 de la noche del jueves apareció Andrea entrando a la planta superior. Dan pausó la imagen. Olivia. Ella se acercó. ¿Qué ocurre? Mira. Ambos observaron la pantalla. Andrea caminaba hacia el dormitorio. Olivia sintió un vacío en el estómago. Ella dijo que había entrado. Sí. Dan adelantó la grabación. Andrea salió del dormitorio 7 minutos después. ¿Qué buscaba? Preguntó. Documentos, según ella. Dan retrocedió la grabación. Entonces descubrió algo. Andrea no llevaba nada en las manos al entrar. Al salir, tampoco. Eso no demuestra nada, dijo Olivia. No. Dan permaneció pensativo. Pero tenemos que preguntarle nuevamente. A la mañana siguiente, Andrea bajó a desayunar. Su padre la esperaba. Tenemos que hablar. Andrea se detuvo. ¿Sobre qué? Dan señaló una silla. Siéntate. Ella obedeció. Anoche revisé las cámaras. Andrea palideció. ¿Y? Entraste al dormitorio de tu madre el jueves por la noche. Ya se los había dicho. Dijiste que buscabas documentos. Sí. ¿Qué documentos? Andrea tardó en responder. Unos papeles de la universidad. Dan frunció el ceño. ¿Por qué no los buscaste en tu habitación? Andrea bajó la mirada. Pensé que estaban ahí. ¿Y los encontraste? No. ¿Viste el collar? Andrea apretó los labios. Sí. ¿Lo tocaste? No. Dan se inclinó hacia ella. Andrea, mírame. La joven levantó los ojos. ¿Tomaste el collar? Andrea comenzó a llorar. No. Dan sintió una punzada de angustia. Hija, necesito saber la verdad. Te estoy diciendo la verdad. En ese momento Olivia entró. Al ver a su hija llorando, se acercó inmediatamente. ¿Qué está pasando? Andrea se levantó y abrazó a su madre. Papá cree que yo robé el collar. No dije eso, respondió Dan. Olivia miró a su esposo. Entonces deja de interrogarla. Olivia, necesitamos entender qué ocurrió. Andrea se separó de su madre. Voy a salir. Tomó su bolso y abandonó la casa. Dan la observó alejarse. Hay algo que no nos está diciendo. Olivia respondió con tristeza. Es nuestra hija. Precisamente por eso debemos saber la verdad. Mientras tanto, Jane había comenzado a sufrir las consecuencias de la acusación. 2 familias para las que trabajaba dejaron de llamarla. Una vecina que conocía el problema le preguntó directamente. ¿Es cierto que robaste una joya? Jane sintió que se le quebraba el alma. No. Eso dicen todos. Jane regresó a su casa llorando. Su hijo Mateo la encontró sentada junto a la mesa. Mamá, ¿qué pasó? Jane intentó ocultar las lágrimas. Nada. No me digas eso. Te conozco. Ella lo miró. Me están acusando de algo que no hice. Mateo se sentó a su lado. ¿Quién? La familia donde trabajo.
¿Quieres que vaya a hablar con ellos? Jane negó con la cabeza. No. Si voy, parecerá que tengo algo que esconder. Mateo tomó las manos de su madre. Yo te creo. Jane cerró los ojos. Eso es lo único que necesito escuchar. Aquella noche, Dan recibió una llamada inesperada. Era el cerrajero que había revisado la caja de seguridad. Señor Whitmore, estuve pensando en la cerradura. ¿Qué ocurre? Hay algo extraño. Dan se incorporó. ¿Qué cosa? La caja no fue abierta con la combinación habitual. Dan quedó en silencio. ¿Estás seguro? Sí. Hay una marca interna que indica que alguien utilizó un método diferente. ¿Puedes saber cuándo? No exactamente. Pero hay algo más. Dígame. Alguien conocía muy bien el mecanismo. Dan sintió un escalofrío. ¿Quiere decir que pudo abrirla sin conocer la combinación? Eso parece. La llamada terminó. Dan permaneció unos segundos inmóvil. Entonces recordó algo que había pasado inadvertido. El jueves por la noche, antes de irse a dormir, había visto a Andrea salir de la casa. Ella le había dicho que iba a comprar algo. Pero ahora comprendía que nunca le preguntó a dónde había ido. Dan tomó su teléfono y llamó. Andrea, necesito verte. La respuesta tardó. ¿Para qué? Para hablar. No puedo. Andrea, es importante. Silencio. Después ella preguntó con voz temblorosa. ¿Ya descubriste algo? Dan cerró los ojos. ¿Qué debo descubrir? La llamada terminó. Por primera vez, Dan sintió verdadero miedo. No por el collar, sino por la posibilidad de que la persona que estaba detrás de todo aquello fuera alguien mucho más cercano de lo que jamás había imaginado. Y mientras la noche cubría la colonia, un automóvil permanecía estacionado a varias calles de distancia. Dentro del vehículo, alguien observaba la casa de los Whitmore. En una mano sostenía el collar de perlas. Y en la otra, un teléfono con un mensaje sin enviar. Dan no volvió a dormir aquella noche. La conversación con Andrea se repetía en su cabeza una y otra vez. ¿Ya descubriste algo? Aquellas palabras no parecían las de una hija sorprendida por una acusación injusta. Sonaban como las de alguien que temía que una verdad estuviera a punto de salir a la luz. A las 6 de la mañana, Dan bajó a la cocina. Olivia ya estaba allí, preparando café. No dormiste, dijo ella. Tú tampoco. Olivia dejó la taza sobre la mesa. ¿Qué pasa? Dan tomó asiento. Creo que debemos hablar con Andrea. ¿Por qué? Anoche la llamé. ¿Y? Le pregunté si sabía algo. Olivia lo miró fijamente. ¿Qué respondió? Me preguntó si ya había descubierto algo. Olivia palideció. ¿Eso dijo? Dan asintió. Durante unos segundos ninguno habló. No quiero creer que nuestra hija tenga algo que ver con esto, susurró Olivia. Yo tampoco. Entonces no la acuses. No voy a acusarla. Voy a preguntarle la verdad. A las 8, Andrea llegó a la casa. Encontró a sus padres esperándola en la sala. ¿Qué ocurre? Dan se puso de pie. Queremos hablar contigo. Andrea miró a Olivia. ¿Sobre el collar? Sí, respondió ella. Andrea dejó el bolso en el suelo. Ya les dije que no lo tomé. Dan respiró profundamente. ¿Sabes dónde está? Andrea no respondió. Andrea, intervino Olivia, mírame. La joven levantó los ojos. ¿Sabes dónde está? Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Sí. Olivia llevó una mano a su boca. Dan sintió que el corazón le golpeaba el pecho.
¿Dónde? Andrea cerró los ojos. No lo tengo yo. ¿Quién lo tiene? Preguntó Dan. No puedo decirlo. Andrea, exclamó Olivia. Una mujer inocente está siendo señalada por algo que no hizo. Andrea rompió a llorar. Lo sé. Entonces habla. No puedo. Dan se acercó lentamente. Hija, cualquier cosa que hayas hecho puede repararse si nos dices la verdad. Andrea negó con la cabeza. No entiendes. Hazme entender. La joven se sentó. Conocía a alguien. Olivia la miró desconcertada. ¿A quién? A un hombre llamado Lucas. Dan frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver él con el collar? Andrea permaneció en silencio. Finalmente dijo. Yo le conté que mamá tenía unas joyas antiguas. Olivia se llevó ambas manos al rostro. ¿Por qué? No pensé que fuera a pasar nada. ¿Qué le dijiste exactamente? Que el collar estaba guardado en una caja de seguridad. Dan cerró los ojos. Ahora todo comenzaba a encajar. Andrea continuó. Lucas tenía problemas económicos. Me dijo que conocía a una persona que podía comprar joyas antiguas. Yo pensé que solamente quería saber cuánto valían. ¿Le diste la combinación? Preguntó Dan. No. Entonces, ¿cómo abrió la caja? Andrea comenzó a temblar. La noche del jueves me pidió que le consiguiera una fotografía del mecanismo. Dan se quedó inmóvil. ¿Y lo hiciste? Andrea asintió. Le tomé una fotografía. Olivia rompió a llorar. Andrea. Lo siento, mamá. ¿Dónde está Lucas? No lo sé. ¿Cuándo viste el collar por última vez? Andrea tragó saliva. El viernes. Dan sintió un escalofrío. ¿Lo viste con él? Sí. ¿Dónde? En un estacionamiento. ¿Y no dijiste nada? Andrea bajó la cabeza. Me amenazó. El silencio fue absoluto. ¿Qué te dijo? Preguntó Olivia. Andrea levantó los ojos. Me dijo que si hablaba, enviaría mensajes y fotografías que podrían destruir mi vida. Dan se acercó a su hija. ¿Qué fotografías? Andrea lloró desconsoladamente. Fotografías que me había tomado cuando salíamos. Nada ilegal, pero podían hacer parecer que yo estaba involucrada en otras cosas. Olivia abrazó a su hija. Debiste venir con nosotros. Tenía miedo. Nosotros somos tus padres. Lo sé. No debiste cargar esto sola. Andrea se aferró a ella. Dan permaneció junto a la ventana. Tenemos que encontrar a Lucas. En ese momento recordó a Jane. Primero tenemos que reparar el daño que le hicimos. Olivia asintió. Voy a llamarla. La encontró en su casa. Jane, soy Olivia. Hubo silencio. Sí, señora. La voz de Jane era fría. Necesito pedirte perdón. Jane no respondió. El collar no lo tomaste tú. La mujer respiró profundamente. ¿Lo encontraron? Sabemos quién lo tomó. ¿Quién? Olivia cerró los ojos. Alguien que utilizó información de nuestra propia familia. Jane quedó callada. Te acusamos sin tener pruebas, continuó Olivia. Te hicimos sentir como una criminal. Jane comenzó a llorar. Yo solo quería que me creyeran. Lo sé. Perdí 2 trabajos por esto. Olivia sintió una profunda culpa. Voy a arreglarlo. Hay cosas que no se arreglan con una disculpa. Olivia bajó la cabeza. Tienes razón. Después de colgar, Dan miró a Andrea.
Vamos a la policía. Andrea tembló. ¿Y si Lucas me hace daño? Dan se acercó y la abrazó. No volverás a enfrentar esto sola. Esa misma tarde, Dan y Olivia acompañaron a Andrea a presentar una declaración. Entregaron los mensajes y fotografías que conservaba en su teléfono. Pero cuando los investigadores intentaron localizar a Lucas, descubrieron que había desaparecido. Su teléfono estaba apagado. Su domicilio estaba vacío. Y el automóvil que había utilizado había sido abandonado en una calle cercana. Mientras los investigadores comenzaban a buscarlo, Dan recibió una fotografía en su teléfono. Era el collar. Debajo había un mensaje. Ustedes todavía no saben toda la verdad. Dan levantó lentamente la mirada. Aquello significaba que Lucas no estaba actuando solo. La fotografía del collar permaneció sobre la pantalla del teléfono de Dan durante varios segundos. Nadie hablaba. Andrea lloraba en silencio. Olivia sostenía su mano. Dan observaba aquella imagen intentando comprender quién podía estar detrás de Lucas. Dijo que no estaba solo, murmuró Dan. El investigador que los acompañaba asintió. Eso parece. ¿Pueden localizarlo? Estamos trabajando en ello. Dan guardó el teléfono. Hay alguien más que conoce perfectamente esta casa. Olivia levantó la mirada. ¿Quién? Dan no respondió inmediatamente. Pensó en las personas que habían tenido acceso durante los últimos años. Personal de mantenimiento, jardineros, técnicos, empleados temporales. Entonces recordó algo. El hombre que instaló la caja de seguridad. ¿Qué pasa con él? Preguntó Olivia. Conoce el mecanismo. El investigador tomó nota. ¿Recuerda su nombre? Dan cerró los ojos unos segundos. Roberto. La investigación cambió de dirección. Mientras tanto, Jane seguía sufriendo las consecuencias de la acusación. Algunas familias habían dejado de contratarla y varias personas de la colonia murmuraban cuando la veían caminar por la calle. Olivia decidió ir personalmente a verla. Cuando Jane abrió la puerta, ambas permanecieron frente a frente. ¿Puedo pasar? Jane dudó. Finalmente se hizo a un lado. Olivia entró. Vine a decirte algo que no puedo resolver con una simple disculpa. Jane permaneció callada. Te acusamos injustamente. Sí. Y mientras nosotros buscábamos al verdadero responsable, tú estabas perdiendo tu trabajo y tu dignidad. Jane bajó los ojos. Yo les tenía cariño. Aquella frase golpeó a Olivia con más fuerza que cualquier reproche. Lo sé. Durante 6 años sentí que esa casa también era un poco mía. Olivia comenzó a llorar. Lo siento. Jane respiró profundamente. Quiero creer que no volverá a suceder. No volverá a suceder. Eso no puede prometerlo. Olivia la miró. Entonces prometo algo diferente, nunca volveré a juzgarte sin pruebas. Jane asintió lentamente. Eso sí puedo aceptarlo. En ese momento sonó el teléfono de Olivia. Era Dan. Olivia, encontramos a Roberto. ¿Dónde? En un hotel fuera de la ciudad. ¿Y Lucas? Está con él. Olivia cerró los ojos. ¿Lo detuvieron? Sí. La policía había encontrado el collar dentro de una bolsa que pertenecía a Roberto. También habían descubierto mensajes entre él y Lucas. La verdad era más sencilla y más dolorosa de lo que nadie había imaginado. Lucas había conocido a Andrea y había descubierto por ella que la familia poseía joyas antiguas. Roberto, quien había instalado la caja de seguridad años atrás, sabía cómo manipular el mecanismo. Lucas había conseguido la fotografía que Andrea tomó y se la entregó a Roberto. Entre ambos habían planeado el robo. La presencia de Jane aquella mañana había sido una oportunidad perfecta para desviar las sospechas.
Ella conocía la casa. Entraba y salía sin levantar sospechas. Y sobre todo, nadie esperaba que una familia acomodada dudara de una persona que había trabajado durante años para ellos. Pero el plan había comenzado a desmoronarse cuando Dan decidió revisar las cámaras y cuando el cerrajero descubrió las señales en la cerradura. Lucas finalmente confesó. También admitió que había enviado el mensaje a Dan para intimidarlo. El collar fue recuperado. Una semana después, Dan y Olivia reunieron a toda la familia en la sala. Jane también estaba allí. Dan se puso de pie. Quiero pedirte perdón delante de todos. Jane permaneció seria. No tienes que hacerlo delante de todos. Sí tengo. Dan respiró profundamente. Cuando desapareció el collar, buscamos a alguien a quien culpar. Tú eras la persona que había estado en la casa. Eso fue suficiente para que nuestra confianza desapareciera. Jane lo miró. Y eso fue injusto. Lo fue. Olivia tomó la palabra. La verdadera vergüenza no fue perder una joya. Fue descubrir lo fácil que nos resultó sospechar de alguien solo por su posición. Andrea se acercó a Jane. Yo también necesito pedirte perdón. Jane la miró sorprendida. ¿Por qué? Mi imprudencia permitió que todo comenzara. Yo hablé de algo que debía haber protegido. Y cuando tuve miedo, permití que sospecharan de ti. Jane tomó sus manos. Tú también fuiste víctima de alguien que supo aprovecharse de tu confianza. Andrea comenzó a llorar. Pero tú sufriste por mi culpa. Entonces aprende de esto. Andrea asintió. Los días pasaron. Jane recuperó poco a poco los empleos que había perdido. Olivia habló personalmente con las familias que la habían rechazado y explicó lo ocurrido. La reputación de Jane comenzó a recuperarse. Una tarde, mientras Jane limpiaba la terraza, Olivia salió con 2 tazas de café. ¿Puedo sentarme contigo? Jane sonrió. Claro. Ambas contemplaron el jardín. ¿Sabes algo? Dijo Olivia. Después de todo esto, siento que conocemos menos a las personas por lo que poseen que por lo que hacen cuando nadie las está mirando. Jane tomó su taza. Eso es cierto. Dentro de la casa, Andrea observaba a ambas mujeres desde la ventana. Había aprendido una lección que nunca olvidaría. El peligro no siempre llega desde la calle. A veces entra por una puerta que alguien dejó abierta. A veces comienza con una confianza mal colocada. Y algunas veces, una persona inocente termina pagando el precio de los errores de quienes nunca se tomaron el tiempo de conocerla realmente. El collar de perlas volvió a su lugar. La familia recuperó su patrimonio. Lucas y Roberto enfrentaron las consecuencias de sus actos. Pero Dan, Olivia y Andrea comprendieron que había algo más valioso que cualquier joya. La confianza. Y una vez que se rompe, no basta con encontrar al culpable. Hay que trabajar para reconstruirla. Dale like y suscríbete al canal. Si te suscribes, me uno al tuyo. Gracias.